Déjame mostrarte cómo usar BigQuery dentro de NHN. Y como ejemplo te mostraré cómo exportar tus datos de tu búsqueda de Google. Consola una tabla de BigQuery y luego usar el BigQuery nodo dentro de NHN para registrar cualquier consulta. Entonces, el primer paso es activar la exportación masiva. Ya lo hice, puedes hacerlo yendo a configuración y luego haz clic en este recibo. Y como ves, ya seleccioné un proyecto, establece un nombre para el conjunto de datos y también una ubicación para él. Y si no lo has hecho antes, entonces se verá así. Así que es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es crear un Google Cloud. Crea este proyecto y úsalo aquí. Toma un nombre de conjunto de datos y también la ubicación. Y luego tienes que esperar hasta 48 horas, hasta que comience la primera exportación. Entonces, si no lo has hecho antes, te sugeriría que hagas la exportación masiva. Y tal vez vuelvas a este video 2 días después. Y entonces deberías poder seguir cada paso. Una vez que tu conexión de exportación masiva funcione, el siguiente paso es activar la API en Google Cloud. Lo más fácil es buscar aquí BigQuery y entonces deberías poder ver esta API de BigQuery. Y lo más probable es que no esté activado. Así que tienes que activar BigQuery. Y desafortunadamente no es lo único que tenemos que hacer. Quedan algunas cosas más. Entonces, el siguiente paso es entrar a la consola de Google Cloud. Luego debes ir a Gestión de Identidad y Acceso. Lo más probable es que ya esté aquí. Si no lo tienes aquí, también puedes buscarlo. Y entonces notarás que también hay otra entrada, que comienza con exportación de datos de Search Console. Y para poder consultar datos, tenemos que asignar dos roles diferentes. El primero es editor de datos de BigQuery y el otro es BigQuery Job User. Simplemente puedes hacerlo haciendo clic aquí en el icono de editar. Y digamos que quiero añadir otro rol, que como ves, solo tienes que hacer clic en añadir roles. Y luego puedes buscar aquí dentro de este menú desplegable. Entonces, estas son las cosas que debes hacer para poder consultar datos, pero lo que aún nos falta es la credencial. Como ves, ya lo configuré y también es muy fácil. Así que si has trabajado con Google Sheets o cualquier otra API de Google, entonces puedes usar el mismo ID de cliente y secreto de cliente. Entonces, en este caso necesitas tu URL de redirección, ID de cliente y secreto de cliente. Si ya sabes dónde encontrarlo, entonces puedes saltarte los próximos segundos. Pero si no lo sabes, entonces también puedo mostrarte rápido dónde encontrarlo. Así que tenemos que volver a la consola de Google Cloud y luego tenemos que hacer clic en el menú de navegación y luego tenemos que hacer clic en APIs y servicios. Y aquí puedes ver que también tienes datos de inicio de sesión y luego podrás ver tus credenciales que hayas configurado antes. Si aún no tienes credenciales, entonces solo haz clic en crear uno y luego haz clic en ID de cliente Auth. Como tipo, debes seleccionar una aplicación web. Puedes poner un nombre y aquí debes configurar tu URL. Así que la URL de redirección que viste antes. Entonces, digamos que estás trabajando con tu localhost. Entonces sería, por ejemplo, este. Si usas otro proveedor, entonces, por supuesto, esta URL podría cambiar. Una vez hecho esto, así que lo omito porque ya lo tengo. Entonces podrás seleccionar al cliente y en el lado derecho lo he difuminado, porque son datos sensibles. Y también sugeriría no mostrárselo a nadie jamás. Y luego tienes el ID del cliente y también el secreto del cliente. Así que estos dos valores son los que necesitas aquí y aquí. Entonces, digamos que todo está configurado y funciona. Ahora necesitas saber dónde encontrar las tablas de BigQuery, porque tienen un nombre un poco específico. Y generalmente empiezan con Search Console. Y si pones algo como un sufijo, quizás un nombre de sitio web o algo similar, entonces también lo tienes aquí dentro del nombre de la tabla. Y siempre también hay una tabla para Search Data URL Impression y también impresión de sitio de datos de búsqueda, en caso de que quieras estar 100% por seguro. Entonces puedes volver a entrar a Google Cloud Console. Y esta vez tenemos que ir a BigQuery. Entonces podrás ver aquí tu proyecto y tienes que abrirlo. Y en la parte inferior podrás ver tus exportaciones masivas. Si has configurado varias exportaciones masivas, entonces los verás todos aquí. Para este ejemplo, usé uno de mis sitios web, Marvomatic, como puedes ver aquí. Sí tenemos dos tablas. Lo haré un poco más grande. Entonces, impresión del sitio de datos de búsqueda y también la impresión de URL de datos de búsqueda. Y lo más fácil es obtener el nombre de la tabla, solo para crear una consulta sencilla, porque así podrás ver dentro de la palabra clave from el nombre exacto. Así que haz clic en los 3 puntos y luego en consultas. Y como ves aquí tenemos la consulta. Y lo más importante para ti es la parte que va después del nombre de tu proyecto. No tienes que añadir el nombre del proyecto, porque el nodo BigQuery se encargará de eso. Como ves aquí, puedes seleccionar el proyecto y luego solo necesitas el prefijo para tu tabla de Search Console y la tabla que quieres consultar. Así que, en caso de que quieras datos para cada página,
Entonces sería la URL de impresión de datos de búsqueda. Si quieres tener algunas métricas sobre tu sitio web en general, entonces sería impresión del sitio de datos de búsqueda. Antes de mostrarte algunos ejemplos, necesitamos revisar los precios. Así que la exportación masiva es gratuita, así que no tienes que pagar ello. Esa es también la razón por la que sugeriría cada vez que crees un sitio web nuevo. Lo primero que debes hacer es activar la exportación masiva. Eso significa que cuando se transfieren datos desde tu Google Search Console a la tabla de BigQuery, no tienes que pagar por ello, pero tienes que pagar por las consultas que vas a ejecutar. Y encontrarás una explicación detallada sobre los precios en la tarifa de BigQuery. También pondré el enlace en la descripción. Y lo bueno es que también tienen un plan gratuito. Por ejemplo, el primer terabyte al mes es gratis. Y si ejecutas mucho o tienen en WordPress un sitio web con mucha información, entonces podría ser que necesites algo más que eso. Y luego tienes que pagar por cada terabyte de datos que uses. Y tengo los trucos para mejorar el rendimiento. O mejor dicho, cómo mejorar tu consulta para que no ejecutes o digamos obtener más datos de los que necesitas, lo que también generará más costos. Y la documentación de Google Search Central es bastante buena. También pondré el enlace en la descripción. Cosas básicas que puedes hacer para evitar algunos errores, digamos, tontos que, por ejemplo, consultar con un Select All sin un límite o algo así. Y digamos que has estado recopilando datos durante los últimos 10 meses. Y luego consultas todos los datos. Es ser bastante caro. Así que definitivamente te animaría a que revises la documentación para evitar algunos costos innecesarios. Así que veamos dos ejemplos. Y el primer ejemplo es obtener datos de cada página. Entonces usaríamos la tabla Search, Data URL Impression. Y como ves ya cometí un error. No puse un límite before starting ninguna declaración anywhere. Así que en mi caso no es tan importante porque tengo un sitio web nuevo y no hay muchos datos, pero digamos que tienes muchos datos, porque tienes un sitio web con mucho tráfico o datos históricos. Entonces siempre establecerías un límite para la prueba. Digamos que solo quiero 10 elementos y también podría poner aquí un límite. O también podrías filtrarlo más usando sentencias where. O digamos que solo quiero tener datos, donde esto sea igual a falso. Entonces solo copiaría el nombre y lo añadiría a false. Y si lo consultamos ahora, así que hagámoslo primero sin el límite, para que veamos que son menos datos. Así que puedes ver que solo hay 315, antes teníamos como 550 o más. Y si pruebas tus consultas, entonces siempre te sugeriría usar un límite, porque si no, tus pruebas pueden salir muy caras. Entonces, solo pon aquí límite 10 y así obtenemos solo 10 filas. Y si echamos un vistazo a las propiedades de nuestra tabla, entonces podemos ver que tenemos la fecha, la URL del sitio y luego también la URL que en realidad es la página. Tenemos la consulta país, tipo de búsqueda dispositivo y sigamos en impresiones, clics y la posición del día actual. Así que en este caso estaba posicionándome para la consulta Marvomatic con mi página Marvomatic. Así que esta es mi página destino en esta fecha, en la posición 0. Entonces, en la primera página de Google, como primer resultado, si quieres analizar a nivel de sitio, entonces podrías usar la otra tabla, que es datos de búsqueda e impresiones del sitio. Ya configuré el filtro aquí, en Theatus, entonces podemos ver que no podemos comprobar qué página estaba posicionada para qué palabra clave, y también cuántos clics e impresiones, y demás que tuvimos en esta fecha. Aquí, solo revisar el rendimiento, basándonos en la URL del sitio y otras propiedades, como país, tipo de búsqueda, dispositivo y demás. Entonces, esta tabla sería útil si quieres revisar la salud general de tu sitio web, pero si quieres profundizar y también revisar cómo están funcionando, por ejemplo, tus páginas de aterrizaje, reseñas, listas o lo que sea que hagas con tu sitio web. Entonces, siempre recomendaría usar esta tabla, porque puedes analizar mejor los datos y también agregar tu propio análisis encima de eso. Así que veamos dos plantillas donde uso el nodo de BigQuery para analizar el rendimiento de mis sitios web. Entonces, la primera plantilla es muy sencilla. Solo rastrea la posición de la palabra clave. Así que básicamente es una herramienta para rastrear la posición de palabras clave, excepto que no tienes que pagar mucho por ello. Como dije, tienes que pagar por las consultas que vas a ejecutar, pero en este caso tienes la oportunidad para rastrear todas las palabras clave que quieras para tantos sitios web. Y lo mejor es que es al menos igual de preciso que otros rastreadores de posiciones, porque la mayoría solo usa datos de tu Google Search Console, y como puedes ver aquí, es muy sencillo. Podemos configurar algunos dominios y luego tenemos el seguimiento de palabras clave por una lista de palabras clave, y los datos también provienen de BigQuery. Así que esta consulta es un poco más compleja, pero lo que hace es bastante simple. Toma una lista de palabras clave y luego verifica la posición para la fecha indicada.
y luego tendrás una tabla con la palabra clave fecha, qué dispositivo, país y por supuesto la posición en Google, en la fecha indicada. Esta plantilla es totalmente gratis y también pondré el enlace en la descripción, así que puedes descargarlo y usarlo libremente. Y también hay otra plantilla que uso de forma habitual y también extrae datos de tablas de BigQuery. Y en resumen, lo que hago es crear una hoja de rendimiento y luego analizo el rendimiento de mis páginas, así como para mis palabras clave, basándome en dos periodos. Por ejemplo, puedo poner un número como 14 y luego comparo los últimos 14 días con los 14 días anteriores a eso. Así puedo identificar rápidamente si una página está perdiendo tráfico o no, y también para palabras clave. Y por supuesto, también puedes hacerlo con otras herramientas, pero la desventaja es que la mayoría son bastante caros y, por ejemplo, si alojas Enochen tú mismo, configura la exportación masiva. Entonces puedes hacerlo por solo unos centavos o incluso totalmente gratis, por si también te interesan otras plantillas para automatizar tu trabajo de SEO. Entonces no dudes en visitar mi sitio web. Ya tengo varias plantillas gratuitas que te ayudarán a optimizar artículos existentes. Configura el seguimiento de posiciones y automatiza el análisis del SERP y mucho más. Y si tienen una pregunta, no dudes en escribirlas en los comentarios y responderé lo antes posible. Entonces, nos vemos en el próximo video.